Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Y el título de este mensaje de esta noche es Abundando en buenas obras. Abundando en buenas obras. Vea lo que dice ahí, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Mire, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. El cristiano debe abundar en buenas obras. Mire, somos salvos no por las obras, sino por la fe. ¿Pero para qué? Para andar en buenas obras. Dios quiere que vivamos, ahora que somos salvos y cristianos, haciendo buenas obras. Vaya conmigo por favor a Efesios 2 y vamos a ver el propósito de nuestra salvación. Es para que ya andemos haciendo buenas obras. Efesios 2, dice así la Biblia en el versículo 8, pasaje que citamos mucho aquí en nuestra iglesia, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, no es por obras. Pero observe el siguiente versículo: porque somos hechura suya, creados, ¿en quién dice ahí? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa frase, hechura suya y creados en Cristo, habla de la regeneración y el nacimiento nuevo. Cuando una persona llega a Cristo por la fe, ahora nació, es hechura de Dios, es creación, nueva creación de Dios, pero tiene un propósito: andar en buenas obras. Y Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora la pregunta es, ¿qué es una buena obra? Porque muchos piensan que hacen buenas obras. Y dicen, pues es que yo hago buenas obras en mi escuela, hago buenas obras en el vecindario. Bueno, las buenas obras se hacen cuando lo hacemos para agradar a Dios. En Hebreos 2:13 dice así, vaya conmigo, Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Ahorita hay un gran partido donde hay millones y millones de personas mirando el partido de fútbol americano. Y al terminar, el ganador va a decir, yo le doy gracias a Dios que me ayudó. Pero Dios no ayuda en esos casos. O sea, hay gente que gana premios de música y quiero dar gracias a Dios porque Él me ayudó y lo hice para Dios. No, se equivocan. Uno no puede echar un golazo para Cristo, eso no existe. O sea, no hay tal cosa como que voy a noquear en el nombre del Señor. No se trata de eso. Digo eso porque hay mucha gente, son cristianos y tienen buenos motivos y tal vez quieren dar a conocer a Dios, pero Dios nunca nos ha llamado a andar a hacer ese tipo de obras. Las obras que Dios nos manda son se trata de hacer lo que a Él le agrada, obedeciendo su palabra y sus mandamientos. Hebreos 13, estamos ahí. Dice el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mire lo que dice el 21, os haga aptos, mire, en toda obra buena, para que hagáis, ¿qué cosa? Su voluntad. Mire, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de ¿quién? Él mismo, o sea, del Dios Padre, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces las buenas obras son las cosas que son las cosas que le agradan a Él. Son las cosas que a Él le traen placer. Pero dice que Él las hace en nosotros para Él. O sea, una persona no puede decir, estoy haciendo este juego, estoy haciendo esta obra para la gloria de Dios. Si Dios no la pidió, entonces no agrada a Dios, no es una buena obra. Vaya conmigo a Colosenses, por favor. Si usted quiere saber cómo agradar a Dios y cómo hacer buenas obras, bueno, Dios nos explica en Colosenses cómo lo podemos hacer. Vemos la petición de Pablo en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos de, ¿qué dice ahí? Del conocimiento, ¿de quién? De su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Después dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, ¿en qué cosa? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, la voluntad de Dios es que usted conozca su voluntad de Él. Y cuando usted conoce su voluntad, usted va a saber cómo andar, cómo es digno de Dios, llevando fruto entonces en buenas obras. Esa es la bendición, que cuando usted hace buenas obras, Dios le da fruto, se le da bendición.
alguien dijo esto: las obras no nos llevan al cielo, pero sí nos llevamos nuestras obras al cielo, el fruto de las obras. Y qué bendición es que Dios nos anima a que hagamos buenas obras y Él nos da incentivo. Nos promete corona, nos promete reinar con Él. Si somos fieles aquí, reinaremos junto con Él. Y hay gente que dice: no, yo lo hago nada más por amor a Dios. Bueno, Dios mismo nos dio el incentivo. Y qué bendición que un día podemos reinar. Alguien nos decía bromeando: cuando yo esté en la presencia de Dios, yo quisiera pues que el Señor me tomara en cuenta para algo más allá. Y digo que tuvo un sueño, un tremendo sueño, y empezó a usar hermanos de la congregación. Lo voy a hacer yo nada más por broma. Cuando llegó al cielo, dice que vio de pronto al hermano Miguel en una bicicleta. Y dice: oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está en la bicicleta? Le dije: es que aquí en el cielo, depende de su fidelidad al Señor, la recompensa era en qué vas a andar. Y pues él fue fiel y Dios le dio una bicicleta. De pronto vio al hermano Josué que venía en una patineta. Y este hermano Josué, pero venía bien contento y bien feliz. ¿Por qué está feliz? Dice: es que yo acabo de ver al hermano Cocina en un burro por ahí. Yo sé que así no va a ser en el cielo, pero el Señor sí nos da incentivo para que le echemos ganas. Miren, nosotros que hemos trabajado tal vez en ventas, nos pagaban un salario, pero aquel incentivo nos motivaba. $50 para el que vendiera más. Esos 50 no importaba, vendías mucho. Y Dios dice: haz las obras, haz muchas obras. Yo te voy a bendecir, te voy a dar mucho fruto, te voy a dar muchas bendiciones en la vida que sigue. Así que hagamos buenas obras, abundemos en buenas obras. Tito 3:14, por favor. La Biblia nos manda que nos ocupemos en buenas obras, que no seamos ociosos. Tito 3. Sabemos que es un ocioso, ¿verdad? Hay mucha gente que es ociosa al día de hoy. No se ocupan en nada, ni su mente se ocupa en nada. Simplemente la están pasando. No son productivos. No están haciendo nada, no están haciendo un impacto en ningún lugar. Tito 3:14 dice: y aprendan también los nuestros. ¿A qué dice ahí? A ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Para que no sean sin, ¿qué dice ahí? Sin fruto, de nuevo dice la palabra de Dios. Así que las buenas obras es algo que se aprende. Aprenda a ocuparse en buenas obras. Una de las maneras que usted va a ser estimulado a las buenas obras es viniendo a la iglesia. Por eso dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo dice Hebreos 10:24. Déjale una pregunta: ¿abunda usted en buenas obras? ¿Usted desea abundar en buenas obras? ¿Quisiera usted ser conocido por una persona, o sea, tal vez delante de Dios, por un cristiano que abunda en buenas obras y tener mucho fruto? Bueno, en este pasaje, regresando allí a Hechos, vamos a ver a una mujer que fue identificada como una mujer que abundaba en buenas obras. Veremos 3 marcas de esta mujer. En primer lugar, la Biblia dice que era una discípula. Era una discípula. Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope, ¿qué dice ahí? Una discípula llamada Tabita. Yo he escuchado a muchas personas llamarla ya Dorcas. Y bueno, su nombre también traducido es Dorcas. Pero yo creo que el mejor nombre apropiado para ella es Tabita. Porque vea lo que dice el versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso sobre sus rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, y dijo: Tabita. Entonces Pedro se refirió a ella como Tabita. Nada más observe la escena de esta mujer. Es una mujer, no nos da la edad. Nos dice que se enfermó y ella se murió. Entonces fueron a traer a Pedro para que hiciera algo. Y él oró y Tabita resucitó. Es una tremenda historia. Pero entre ver el poder de Dios no vamos a hacerlo a un lado, pero nuestro enfoque es esta mujer. ¿Por qué fue resucitada? Bueno, en primer lugar vimos que es una discípula. La palabra discípulo en la Biblia no es una palabra a la ligera. Porque podemos decir: ya, yo soy discípulo de Cristo. Porque la definición sencilla de discípulo es un aprendiz. Y muchos han dicho: yo soy discípulo de Cristo. Pero Jesucristo mismo tiene unos requerimientos muy altos para ser su discípulo.
Vaya conmigo a Lucas 14, 27, por favor. Vamos a ver algunos pasajes ahí en Lucas y vamos a ver lo que Jesús llama un discípulo. Entonces, si Jesús dio un criterio para ser discípulo y vimos que la Biblia misma le llamó a Tabita discípula, esto no es algo que debemos tomar así nada más pasando. Era una tremenda mujer de Dios. Abundaba en muchas obras buenas porque era discípula. Estamos en Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice ahí? No puede ser mi discípulo. ¿Ve? Esta mujer, entonces, para poder ser llamada discípula de Cristo, tenía que aprender a negarse a sí misma. Eso es lo que significa tomar su cruz. Vaya conmigo a Lucas 9:23. Uno debe tomar su cruz voluntariamente. Lucas 9:23. Dice el versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día y sígame. Esto es poner a Dios primero. Esto es poner los deseos y valores que Dios nos manda antes que los deseos y los valores terrenales. Aún con nuestros familiares, aún con nuestros padres. O sea, el negarse a sí mismo es un mandato de Cristo para ser su discípulo. Es una marca, decir, yo me niego a mí mismo, yo no busco lo mío, busco lo de Dios. ¿Por qué abundaban muchas obras esta mujer? Porque se negaba a sí mismo, era una discípula. Vaya conmigo a Lucas 14, 26. Note que es voluntario, si alguno dice, Dios no nos va a forzar a seguirle ni nos va a forzar a ser sus discípulos. Lucas 14, 26 dice de esta manera, si alguno viene a mí, mire, y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también, ¿qué cosa? Su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Esto habla de una devoción hacia Dios. Decir, Dios, tú eres primero, eres más importante, mire la lista, que mi padre, que mi madre, que mi esposa, que mis hijos, que mis hermanos, que mis hermanas, eres más importante que aún mi propia vida. Si usted puede decir que Dios es primero antes que todas estas personas, entonces usted puede llamarse discípulo de Cristo, discípula de Cristo. Muchos de nosotros no podemos abundar en buenas obras porque todavía vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Mire, este mandato no es de odiar, sino está hablando de en comparación. Cuando comparamos nuestro amor hacia Dios, comparándolo hacia nuestra propia vida, nuestro trabajo, nuestras ambiciones y deseos y sueños, parece que aborrecemos a Dios. Algunos de nosotros que hemos sido fieles a Dios por años, usted sabe a qué me refiero. Usted tiene parientes que dicen, ustedes no nos quieren. Ustedes quieren más a la iglesia y a los hermanos. En comparación es verdad. No es cierto, usted sí los ama. Pero como usted ha puesto a Dios primero, entonces así parece. Y así debe ser el discípulo, que se note y se vea que ama más a Dios. Vaya conmigo Mateo 10, por favor. Yo amo a mi familia, amo a mis hijas, amo a mi esposa, amo a mis hermanos, amo a mis padres. Y doy gracias a Dios que hasta este punto, pues mi familia está en los caminos de Dios. Pero si llega el punto que ellos dan la espalda a Dios, yo voy a tener que seguir adelante. Y voy a tener que seguir y obedecer a Dios y tratar de agradar a Dios. Mateo 10, 37. ¿Estamos ahí? Note lo que dice de nuevo. El que ama a padre o a madre, más que a mí, no es, ¿qué dice ahí? Digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Muchos padres aman más a sus hijos que a Dios. Yo lo he visto. Y es una tristeza. Algunos, en cuanto nace un hijo, cambia su casa. Su casa ya gira alrededor de la niña o del niño que vino a esa casa. Entonces aún la madre ya no tiene el mismo afecto al esposo porque ya la niña tomó el primer lugar. Yo les he dicho que en la mayoría de los hogares en Estados Unidos los niños deciden qué se come para desayuno. Los niños deciden a dónde vamos a ir al restaurante. Los niños deciden qué película van a ver o a dónde van a ir porque se les ha dado tanta atención que el niño escoja y se sienta feliz y contento. ¿Verdad que no era así con usted? Ahí están los frijoles, no quiero, pues no hay otro. ¿Verdad? Y tenía que enseñar el niño a respetar y a comer lo que se le ponía, pero no
Ahí no quieres cereal, ahora que quieres, quiero eso, tampoco eso, y ahí está uno. No. Los niños no deben gobernar nuestra casa. Usted debe amar más a Cristo y enseñarle al niño a seguir a Cristo también. Y decirle, aquí en la casa vamos a comer esto y aquello, pero no quiero comer brócoli. Amén, hermanitas. Muchas emociones vienen en el momento aquí, hermanos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se comen todo y ahí está el brócoli. Y digo, no te vas a levantar hasta que comas eso. Ahora, ese era mi caso. En mi casa, mamá preparaba comida al gusto de papá. Entonces teníamos nosotros por muchos, nunca comíamos chile rellenos, a papá no le gusta. Yo no sé qué es un chile relleno, bueno. Pero nos ponían la comida y ahí estaba, y decía, ¿por qué no puede hacer esto? Y decía, aquí no es restaurante, donde cada quien escoge lo suyo. Y queremos que nuestros hijos crezcan y amen al Señor. Y la única manera que usted va a poder ser un buen padre es al poner a Dios primero y no a sus hijos primero. Porque mira, hay gente que escoge la iglesia donde va si al niño le gusta. Es una iglesia donde el padre recibe bendición, va creciendo, se está fortaleciendo. Y hacen preguntas como esta, ¿y qué programas tienen para niños? ¿Y qué juegos hay para niños? ¿Y qué podemos? ¿Te gustó la iglesia? Es que no le gustó al niño la iglesia. Pero usted está siendo fortalecido. Sí, es lo que necesita el niño, un padre fortalecido. Un padre que crezca en el espíritu. Porque la iglesia no debe ser un centro de diversión. Es el centro de adoración y de predicación. Y debe ser un lugar donde el niño aprenda a sentarse y a escuchar al predicador. Porque los centros de diversión descarrean al niño cuando ya crece 16, 17 años y dice, no, pues es que ya me van a graduar con los viejos. Ya no quiere entrar con los adultos, entonces se desaparece de la iglesia. Esto no es algo que yo me inventé. Es algo que está documentado, es algo que muchos pastores están peleando. ¿Qué hacemos? Se nos está yendo la gente porque desde una edad temprana los sacaban y decían, estás separado. Nunca estuvieron adorando con papá, nunca escucharon a papá decir amén, nunca escucharon a papá cantar, nunca escucharon a papá estar ahí, orar y estar en el servicio, porque toda su vida, desde la guardería a la iglesia infantil, a la iglesia de jóvenes, nunca estuvieron juntos. Pero nuestras iglesias, según la Biblia, es para todos. Se tiene que estamos todos juntos. Pero dice, mis hijos están aburridos. Es mejor que estén aburridos. Está bien. Algún día les va a gustar. Yo me acuerdo, yo me aburría también en la iglesia. Tenía 7 años. Yo me empezaba a imaginar muñequitos por todos lugares y me distraía yo. Pero llegó el punto cuando me empezó a llegar y le preguntaba, papá, ¿qué significa lo que dijo? Y papá me dijo, ¿estabas poniendo atención? Claro. Ya estoy entendiendo, me empezó a gustar la predicación. A los 12, 13 años empecé a tener predicadores favoritos. ¿Y cuándo va a venir fulano? Y me gustó cómo predicó él. Ese no me gustó, ese sí me gustó. Entonces nos empezó a encantar la predicación de la palabra de Dios. Por eso usted debe aprender a amar a Dios. Estamos tomando ahorita un entre paréntesis porque estamos viendo que mucha gente quiere ser discípula de Cristo, discípulo de Cristo, pero no ponen a Dios primero en su vida. No puede usted abundar en buenas obras a lo menos que Dios sea primero en su vida. Vaya conmigo a Mateo 10, 24. Debe negarse a sí mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de servir a Cristo. Mateo 10, 24. Nuestra meta es servir a Cristo. Y esto es lo que hacía Tabita. Tabita era una discípula. Y una de las marcas de un discípulo es que sirve a Cristo. Mateo 10. ¿Estamos ahí? Dice el 24 de esta manera. El discípulo no es mayor que su maestro, mire, ni el siervo más que su señor. Aquí pone en una misma frase el discípulo y el siervo. Dice el 25, bástale el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Ahí vemos la importancia de querer ser como Dios, de servir como Dios. Nuestro más grande ejemplo de servicio es Cristo mismo. Ahí le dice que Él nos ha librado para servirle. Y dice que nos dejó pisadas para servirle a Él. Oh, Cristo es nuestro más grande ejemplo de servicio. Vaya conmigo a Romanos 12:1. Para que usted abunde en buenas obras,
usted debe poner a Cristo primero en cuanto a su servicio. Yo sé que tenemos muchas ocupaciones, trabajos, negocios, cosas que debemos hacer, pero yo le imploro que usted vea este pasaje y observe cómo usted puede llevar fruto al hacer lo que Dios quiere, al servirle a Él. Romanos 12:1, ¿estamos ahí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, ¿en qué dice ahí? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que usted le sirva. Algunos dicen, pastor, eso es muy radical, es muy exagerado. Si con trabajos tengo tiempo para esto y aquello, déjeme le digo algo. Si usted no se pone a servir al Señor y a hacer buenas obras para Dios, yo sé que va a pasar el tiempo, la vida es muy corta, la eternidad muy larga, y lo único que va a valer en la próxima vida es lo que usted hizo en este corto tiempo en la tierra. Por eso, mire, en cuanto usted tenga tiempo, sirva al Señor, haga algo para Dios, haga buenas obras, haga lo que a Dios le agrada. Muchos dicen que es difícil, es duro, es muy sufrido ser cristiano. Mire, por la misericordia de Dios está diciendo. ¿Ha sido Dios misericordioso con usted? Pablo dice, no es por mí, no lo estoy pidiendo por mí, lo estoy pidiendo por la misericordia de Dios. Y se presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. Pero mire, es algo que a Dios le agrada y al final dice, es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo lógico que puede uno hacer. Servir al Señor, hacer algo para Dios, hacer lo que a Él le agrada. ¿Por qué esta mujer abundaba en buenas obras? Porque era una discípula de verdad. A veces nosotros tenemos discipulado y enseñamos el discipulado y decimos un discípulo es uno que está aprendiendo y siguiendo a Cristo. Pero últimamente Cristo nos dijo que era un discípulo, el que se niega a sí mismo, el que toma su cruz, el que me sigue, el que me ama más a mí, más que a su familia, más que su propia vida, sus ambiciones y sus sueños. Esa persona es mi discípula, esa persona es digna de mí. Y Tabita era llamada una discípula. En segundo lugar, vamos a ver que esta mujer tenía compasión, era una mujer compasiva. Vaya conmigo a Hechos 9. ¿Por qué abundaba en obras? Porque tenía compasión, y su compasión entonces le llevaba a actuar. Cuando usted se compadece por algo, siempre le va a mover a hacer algo. Si se compadece por la gente que le hace falta tal vez zapatos, si usted ve las noticias o ve ahí, no tienen zapatos, y hay muchos que se compadecen. Y la palabra compasión es un sentimiento de pena o dolor que tiene por la desgracia o el mal que padece uno. Yo no estoy diciendo que está mal, podemos ayudar, pero vea lo que dice ahí en Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. ¿Y en qué dice después ahí? Y en limosnas que hacía. ¿Qué es una limosna? Una limosna es un bien que se hace a otra persona con el fin de ayudarle, un bien de caridad. Por eso vemos que se requiere compasión para hacerle el bien a la persona en necesidad. Ella ayudaba a mucha gente. Vea lo que dice ahí en Hechos 9:39. Levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿A quién ayudaba Dorcas? A las viudas. Ahora, en nuestros tiempos, tal vez la viuda tiene muchas ayudas. Es una tremenda bendición que el país, nuestro país o el Estado ayuda a las viudas. Les da becas a sus hijos, les provee alimento, les provee algún tipo de trabajo. O sea, es una tremenda bendición. Y yo creo que la viuda, si puede, podría aprovechar de ello. No veo algo nada malo en ello si en verdad lo necesita. Pero en los tiempos de Tabita no había estas ayudas. Si usted ve en la Biblia, las mujeres que eran viudas dependían de sus hijos. El esposo moría y decía, ¿y ahora cómo voy a sobrevivir? No hay ayuda del gobierno, no hay quien me va a alimentar, no hay quien va a tener compasión de mí. Entonces los hijos eran los que recogían a mamá. En una ocasión, Jesucristo se compadeció de una viuda porque iba llevando a su hijo en un féretro, dice. Y estaba llorando, y él fue y lo levantó porque era su vida, su hijo, su ayuda. En otra ocasión vemos cuando murió
el esposo de Noemí y los hijos de Ruth se quedaron completamente desamparados, sin nada, hasta en cuestión sus propiedades, sus terrenos. ¿Qué va a pasar? Entonces el ser una viuda era una gran necesidad y esta mujer tenía compasión, estaba consciente de la necesidad de los que estaban a su alrededor y su compasión la llevó ¿a qué? Actuar, a hacer túnicas. Allí estaba ella yendo tal vez al mercado, comprando la tela y regresando a su casa, y esta túnica va a ser para la hermana fulana. Ahí estaba ella por horas, tal vez días. Finalmente aparecía la próxima reunión. Hermana, mire lo que le regalé. Y la viuda se alegraba. Wow, gracias porque usted me pensó en mí. Yo doy gracias a Dios por la gente que nos ayuda. A veces nos ayuda y nos da. Oh, gracias a todos ustedes. Cuando usted ayuda a otro, es algo grande. ¿Sabe por qué viene muchas veces? Por la compasión. Cuando usted tiene compasión, usted va a ayudar a otros. Y Dios quiere que seamos compasivos los unos con los otros. Primera de Pedro 3:8 nos enseña esto. La compasión debe empezar en la casa de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de los pobres? Siempre los tendré. Pues mire, si usted quiere ayudar y va a tener compasión, empiece con la casa de Dios. En nuestra iglesia había una hermanita que vendía tamales, era una viuda. La única mujer que el pastor de nuestra iglesia le dio permiso para vender tamales en la iglesia. Era la única entrada que tenía. Y decía el pastor que a veces le decían, ¿y por qué deja a la hermana que venga ahí? Ok, entonces dale algo tú. No, ¿yo por qué? Entonces cállese. Entonces muchos íbamos con ella, le comprábamos un tamal, 2 tamales cada semana, y así es como ella se ayudaba. Mire, la Biblia enseña que debemos ser compasivos empezando en la casa de Dios. 1 Pedro 3:8, ¿estamos ahí? 1 Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál es la siguiente palabra? Compasivos. ¿Con quién? Entre nosotros. Nuestro sentir es que nosotros sentamos tristeza y pena por la desgracia que le pasa a un hermano en la iglesia. Cuando una persona pierde a uno de sus padres, cuando hay una tragedia, debemos compadecernos por ellos. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No debe haber envidia entre nosotros, porque el pasaje dice, gócese con los que se gozan. ¿A quién se goza? Una persona se goza cuando le dan un buen trabajo. ¿Qué nos va a gozar? Me dieron un mejor trabajo, mejor paga, menos horas, más beneficios, y hasta me regalan el 30% de las herramientas. Y uno no debe tenerle envidia, sino que debe gozarse con él. Pero también con los que lloran, debemos llorar con ellos. A veces escuchamos que los hermanos tienen petición, pedimos por fulano y sutano. Y muchos somos muy indiferentes. ¿Quién será? No sé. Muchos se compadecieron más por la muerte de este moreno que ni lo conoció usted personalmente, que por las necesidades de los hermanos en la iglesia. ¡Qué tragedia! Y Dios quiere que usted y yo nos preocupemos unos por otros. 1 Corintios 12:25 nos habla de ello, acerca del cuerpo de la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:25. Aquí Pablo en el contexto compara la iglesia como un cuerpo compuesto de muchos miembros. Está usando el cuerpo humano como ejemplo. Dice 25, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando usted se lastima, ¿todos los miembros son afectados o no? Todo su cuerpo. Le ha tocado que se ha quemado una puntita de su dedo y afecta todo su organismo. No puede estar en paz. Toda su concentración está hacia esa quemadura que tiene. Y así debe ser la iglesia cuando uno sufre, cuando uno está pasando por tiempos difíciles. Todos nosotros tenemos que concentrarnos en esa persona. ¿Cómo lo puedo hacer yo, pastor? ¿Cómo yo puedo compadecerme por mi hermano en la iglesia? Usted en tiempos de dificultad y de tristeza, orar por ellos, abrazarlos.
Una hermana, vaya y abrácela. Puede mandarse un mensaje por mensaje de texto, una llamada, una carta, visitar. Tal vez si se encuentra en un aprieto puede ir usted al mercado. No anuncie, no tiene que hacer trompeta, dejar a todos los hermanos. Hermanos, voy a ir a ayudarles. Usted vaya y hágalo. Y ayude a la persona y usted le puede traer algo, llevarle algo. Hay unos hermanos que son así, que vienen y limpian la casa. Se aliviaba mi esposa y ahí venía la hermana Celso. Yo llegaba y dice, ¿qué está haciendo hermana Celso aquí? Me está ayudando. Yo la miraba, hermana Celso, ¿y por qué? ¿Por qué está aquí? A veces hay personas así que tienen ese corazón para ayudar. Y ahí está limpiando con ganas. Una hermana chaparrita, algunos la conocen. Y así cada vez que venía, ahí aparecía la hermana Celso otra vez. De pronto va a llegar la hermana Celso. Una hermana conocida por buenas obras, por ayudar, por ser dadivosa y generosa. Aquí también, pero estoy usando un ejemplo que no sea de aquí, para que, ¿y yo qué? Porque se me puede faltar uno. Ser compasivos unos con otros, ayudando a los necesitados. Gálatas 6:10. Cuando usted tiene compasión, entonces eso le va a ayudar a ayudar. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a quién dice ahí, a los de la familia de la fe. Primera de Juan 3:17, miren lo que dice la Biblia aquí. Primera de Juan 3:17. ¿Qué significa la oportunidad? Significa que usted tiene el tiempo, tiene la habilidad o tiene el medio económico para ayudar. Si usted no puede, usted no puede. Está bien, a nadie se le pide que haga lo que no puede hacer, pero Dios le está pidiendo, nos pide a nosotros si en algo podemos ayudar. Primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo. ¿Qué son los bienes de este mundo? ¿Qué piensa usted que es eso? Algo, una posesión, algún dinerito, ¿verdad? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, mire, y cierra contra él, ¿qué cosa? Su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, hay algunos que le llaman tacaños, ¿verdad? Le llaman a ellos codos. Pero Dios dice, es uno que cierra su corazón. Ve la necesidad, no le interesa. Tiene bienes en este mundo. Pero Dios quiere que ayudemos a los necesitados. Ahora, esta mañana les presenté una oportunidad para ayudar a gente que está en necesidad. Y yo creo que debemos ayudar, porque esta iglesia comenzó con la ayuda de mucha gente que abrió su corazón. Desde el piso, a todo ese mencionado del piano fue regalado, el bautisterio fue donado, ese mueble atrás, casi todo lo que está aquí ha sido donado por gente que abrió su corazón y quiso apoyar la obra de Dios. Porque decían, tal vez el Señor va a obrar y el Señor le va a bendecir a cada persona que dio. Entonces, con más razón, una iglesia como la nuestra debería ayudar cuando otra iglesia empieza. ¿No piensa usted? Debemos ayudar si tenemos oportunidad. Pero vaya conmigo a Mateo 9:36. La compasión más grande que usted debe tener es hacia los perdidos. Compasión por los perdidos. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Le vuelvo a decir, yo no creo que haya algo mal que tenga compasión por los enfermos, por gente que tiene necesidad, tal vez no tiene comida en algunas naciones de África y en Medio Oriente, en Asia, tal vez en Sudamérica, orfanatorios que reciben ayuda y muchos beneficios de gente con un corazón compasivo. Pero si es la triste realidad es que los cristianos han dado más a esas cosas, han tenido más compasión por la gente, por ayudarle por sus necesidades terrenales que por ayudarles por su necesidad espiritual. Mateo 9:36, ¿estamos ahí? Amén. Y al ver las multitudes, hablando de Jesús, ¿qué hizo él, hermano? ¿Qué tuvo? Compasión. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Vemos ahí la compasión de Jesucristo hacia los perdidos. ¿Y qué le está pidiendo el Señor que hagan? Que rueguen al Señor de la mies, que envíe, ¿qué cosa? Obreros. ¿Y sabe qué pasa cuando usted tiene compasión por los perdidos y usted ora, Señor, hay una gran necesidad, ruego que mandes obreros? De pronto dice, ¿por qué yo no? El que ora por los perdidos siempre va a ir después. Por eso el Señor dice eso, orar, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero dice el 36, mire, y al ver las multitudes, ¿qué le llevó a Jesucristo a tener compasión? Él vio. Lo que él vio afectó su corazón. Cuando usted vaya manejando por las calles de su casa o aquí por cerca de nuestra iglesia y usted ve un sinfín de personas, ¿qué siente en su corazón? Cuando usted los ve, algunos de ellos que van el domingo rumbo a un salón, a un templo, están perdidos. Cuando usted pasa por un parque y ve ahí a muchos ahí jugando y divirtiéndose, aparentemente están contentos, pero usted puede ver sus almas. Cuando tal vez usted ve una gran cantidad en la televisión, gente que se reúne para hacer una marcha y dice, vamos a hacer una diferencia, ¿no se compadece usted de ellos? ¿Qué debemos hacer? Debemos orar que el Señor envíe obreros. Y de pronto el Señor le va a decir, pues, levántate y ve tú. Y usted va a decir, con compasión, usted va a ir. Cuando salimos a evangelizar debemos ir con compasión. Porque también hay quienes van y no les importa. Pues yo estoy aquí porque el pastor dijo, no. Debemos ir por tener compasión por las almas. Entonces esta mujer era una tremenda mujer, discípula, ¿verdad? Daba fruto, andaba en buenas obras porque era discípula, hacía buenas obras porque era impulsada por su compasión. Vaya conmigo allí a regresar a Hechos 9, vemos que esta mujer hizo un impacto, tenía influencia, muy influyente esta mujer, pero no de la manera que nos imaginamos aquí. Vamos a leer la historia del 37-42, ¿estamos ahí? Esta mujer se enfermó. Aconteció que en aquellos días enfermó y ¿qué? Y murió. Ahora no sabemos por qué murió, no sabemos cuántos años tenía, no sabemos si era casada, no sabemos si era una mujer de nobleza, si tenía prestigio, si tenía dinero, no sabemos nada. Lo que sabemos es que enfermó y murió. Pero vean la gente que está involucrada o envuelta en su vida. Después, ¿de qué dice ahí? De lavada, la pusieron en una sala. Entonces vemos ahí que alguien la tuvo que preparar. Prepararon su cuerpo para poder, primeramente la iban a velar, yo me parece, un momento, después la iban a poner en el sepulcro. 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando, y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Entonces, mire, observe la escena. Tabita se muere, y ya la tienen ahí en una sala. Y escucharon, oye, Pedro está cerca. Está en una ciudad que se llama, ¿cómo se llama esa ciudad? Lida. Está en Lida. Entonces ellos, dice, manden a traer a Pedro. Y enviaron a 2 hombres y encontraron a Pedro. Y le dijeron, Pedro, no tardes en venir a nosotros. Ven para acá. Ahora, ¿por qué lo trajeron? Yo pienso que lo trajeron para verla a ella, porque dice que en cuanto vino, ¿a dónde lo llevaron? ¿Sí ve lo que dice ahí la Biblia? Dice en el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, ¿le llevaron a dónde? A la sala. Observe, esta gente tal vez tenía la esperanza de que Pedro iba a resucitar a Tabita. Nunca se había oído un apóstol resucitar a Tabita, nunca no había sucedido. Hasta este punto solamente Jesús había resucitado a personas que habían muerto.
¿Por qué lo trajeron? ¿Se acuerda cuando se habían enfermos y mandaban, Jesús, trae, se enferma mi hijo, mi siervo está enfermo, mi hija está enferma, ven rápido? Pero Tabita ya estaba muerta. ¿Por qué trajeron a Pedro? ¿Usted cree que ellos pensaban que Pedro la podía levantar? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Y después dice la Biblia que oró Pedro por ella y resucitó. Y muchos creyeron cuando la vieron viva otra vez. Ya habían pasado muchos por la sala. Algunos ni siquiera eran creyentes, pero la habían conocido. No, era una buena mujer. Lástima que se involucró en esa religión, decían algunos de ellos. Y ahí estaba, la veían, pobre, triste, muerta. Decía, no, ella fue muy, muy buena con mi tía. Mi tía es viuda y le ayudó mucho. Pero de pronto la ven viva. ¿Cómo se sentiría usted? Ahí estaba viva. Entonces la Biblia que muchos creyeron. Ahora, la pregunta que le hago, ¿por qué resucitó? ¿Sabe por qué? Por sus buenas obras. ¿Sí vio esto? Si no fuera por sus buenas obras, ¿usted cree que hubieran mandado a Pedro para que le trajeran? No. Si no fuera por sus buenas obras, ¿usted cree que Pedro iba a ver a todas las viudas llorando alrededor de ella? No. Si no hubiera sido por sus buenas obras, ella ya hubiera estado en el cielo para siempre. Y cuando ella despertó, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Bienvenido a la tierra otra vez, le decían. ¿Y por qué me trajeron otra vez? Por tus buenas obras. Necesitamos Tabitas así en nuestra iglesia que hagan buenas obras. Y Dios fue glorificado. ¿Usted puede ver cuánta gente se involucró para que esta mujer volviera a vivir? Ahí están los hombres mandando a traer a Pedro. Cuando lo trajeron, habían mujeres rodeando y todos los discípulos estaban ahí. Aquí está, mira, queremos traerte. Mire, no era una mujer de prestigio, no era una líder, no tenía posición, no era líder en una iglesia, no era líder en un comité, era simplemente una sierva. Abundaba en buenas obras. Y muchas veces, aún las mujercitas que hacen buenas obras impactan más que los pastores. Así que necesitamos a hermanitas que abunden en buenas obras, a varones que abunden en buenas obras, porque el impacto de uno puede ser limitado. Y esta mujer, dice, dejó un tremendo legado que muchos creyeron en él. Dios fue glorificado en su muerte y resucitó. Ahora vamos a ver 1 Pedro 2:12. Usted y yo tenemos que vivir en buenas obras para que Dios sea glorificado. Si dependiera de sus buenas obras, si usted se enferma, ¿lo resucitarían usted? No, pastor, a mí ya me hubieran dejado ahí muerto, ¿verdad? Ni quién iba a llamar al predicador para que me resucitan. Déjenlo que se muera, diría algunos. No. No querían que Tabita se muriera. A mí me impresiona esta historia. Se murió y en vez de decir, pues ya está en la presencia, no queremos que se mueran, vuelvan, haz algo, Pedro. ¿Qué dirían de usted y de mí? Qué bueno que murió. No, ¿verdad que no? Yo nunca diría eso de nadie, pero tal vez, no sé, ¿qué diría su esposa de usted? ¿Qué diría su esposo? 1 Pedro, ¿estamos ahí? 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quién dice ahí? Entre gentiles. Esto habla de los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, disculpe, hermanos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Mira, hay quienes van a murmurar de nosotros, pero usted manténgase en buenas obras, porque en el día de la visitación ellos van a dar gloria a Dios. Hasta los incrédulos van a llegar a Cristo muchas veces por nuestra conducta, por nuestra manera de ser. Ahora, no debe ser la manera principal de evangelizar, pero sí es una manera de atraer a la gente a Jesucristo. Cuando lo ven a usted diferente. En Mateo 5:16 dice la Biblia de esta manera, Mateo 5:16. Que su vida también haga un impacto en este mundo. Que sea como esta mujer que fue influyente por sus buenas obras. Mateo 5, versículo 16. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, mire, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente pueda ver sus buenas obras, para que ellos puedan después glorificar a Dios. Que usted sea honesto, íntegro en su trabajo, que sea una persona
de respeto y la gente va a glorificar a Dios en usted. Se van a burlar de nosotros muchas veces porque no corremos como ellos, pero también van a después glorificar a Dios cuando vean la consistencia, la persistencia de nuestra conducta. El propósito de las buenas obras es para que Dios sea glorificado. 1 Timoteo 6:18, por favor. 1 Timoteo 6:18. La semana pasada hablamos, me parece que fue la semana pasada, acerca de los ricos. Somos ricos, ¿verdad que sí? Pero Dios quiere que no solamente seamos generosos, porque algunos vamos a otro extremo. Algunos somos muy generosos, damos mucho, pero no somos serviciales. Y Dios quiere que tengamos un equilibrio. 1 Timoteo 6, versículo 18. ¿Estamos ahí? Está hablando de los ricos de este siglo. 17, ¿sí de ahí? 18 dice que hagan bien, que sean ricos ¿en qué cosa? En buenas obras. El Señor quiere que seamos ricos en buenas obras. Que nuestras buenas obras sean notorias, que se note, que la gente pueda ver. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2. Asimismo que las mujeres, aquí es para las mujeres, aquí hermanitas, es para usted, se atavien de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, antes de ir, aquí dice el Señor que hay muchas mujeres que pues tenían una buena apariencia, se vestían bien, se miraban bonitas. Pero Dios dice, yo no quiero que te vistas de lo externo y te preocupes tanto de cómo te ves por afuera. Dice, mire lo que dice la siguiente parte, el versículo 10. Sino con ¿qué? Con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Mire, está bien que luzcamos bien y que tengamos buena apariencia, pero a Dios no le interesa si no acompaña nuestras buenas obras. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios quiere que las mujeres, sí, hagan buenas obras, y no se preocupen tanto de cómo se miran, porque hay muchas personas, muchas mujeres que están más preocupadas de su apariencia. Especialmente en nuestra juventud hay señoritas que duran horas y horas preparándose y arreglándose y poniéndose una capa, después otra capa y después poniéndose ojos que no son de ellas, uñas que no son de ellas. Sí son mías, yo las compré, decía uno así, pero... Y Dios dice, no se enfoque tanto en su apariencia, mejor enfóquese en sus obras, que haga buenas obras. Tito 2, por favor. El pastor debe también ocuparse en buenas obras, debe presentarse como ejemplo de buenas obras para que los demás también sigan ese ejemplo. ¿Estamos ahí? 2.7. Presentándote tú, está hablando el siervo de Dios, en todo, como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Entonces vemos que dice, uno debe también ser ejemplo. Tito 2.14, aquí dice, quien se dio a sí mismo, está hablando ahora del pueblo de Dios, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Vamos a ver el último pasaje, ahí versículo 8, 3.8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, mire, procuren ocuparse ¿en qué cosa? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que Dios quiere que abundemos en buenas obras, para que Él sea glorificado, para que la gente pueda glorificar a Dios, para que también Dios nos dé fruto. Y el ejemplo tremendo que vimos en Tabita. ¿Por qué dio mucho fruto ella? Porque ella primeramente fue discípula de Cristo, se negó a sí mismo y servía a Cristo. Después tenía compasión. Al ver la necesidad de la gente a su alrededor, usted y yo también podemos ser movidos a buenas obras por medio de la compasión. Y por último, vimos que esta mujer tenía una tremenda influencia, no porque tenía una posición, no porque ella era una mujer de nobleza, sino porque fue dada a las buenas obras. Y usted también puede hacer esto si simplemente decide seguir el ejemplo de Tabita. Vamos a orar.